Capítulo 286. Kusina se quedó sin palabras ante el despido casual de Orochimaru. Claro, su cocina no era nada del otro mundo, pero ¿de verdad era tan mala? Al menos era mejor que la de Tsunade, ¿no? ¿Y llamarla niñata? Definitivamente no lo era. Kusina quiso replicar, pero cuando levantó la vista, Orochimaru ya había desaparecido en la habitación. A pesar de la relación única de Orochimaru con Uchiha Mikoto, todos en Konoha creían que Orochimaru y Tsunade eran una pareja. Precisamente por eso Orochimaru no quería que nadie supiera sobre su conexión con Mikoto. No se trataba de su propia reputación, ya no le importaban esas cosas, pero la posición de Mikoto en Konoha aún podía verse afectada. En cuanto a Kusina, que ahora sabía la verdad, Orochimaru confiaba en que no diría nada. Por despreocupada que pareciera, seguía siendo una niña, y guardar secretos como este era algo natural para ella. Orochimaru no dudaba de que guardaría silencio. Mientras tanto Mikoto había regresado al campo de batalla, donde Rasa, el cuarto Kazekage de Tsunagakure, finalmente se enfrentó al primer y segundo Hokage. En la frontera entre la Tierra de los Ríos y la Tierra del Viento, un enorme barranco se extendía a través del paisaje, formando una división natural entre los dos territorios. A un lado del barranco estaban Rasa, Chilló y alrededor de 60 o 70 ninjas de arena. Al otro lado solo había dos hombres. El primer Hokage permanecía de pie con los brazos cruzados, su imponente figura irradiaba serena autoridad. A su lado, el segundo Hokage tenía su habitual expresión fría y calculadora. Aunque estaban superados en número, los Hokages no parecían preocupados en lo más mínimo. Los ninjas de arena, sin embargo, se quedaron congelados en el lugar, con la incredulidad y la inquietud evidentes en sus rostros. Chilló, ¿estás completamente segura de esto?, preguntó Rasa, frunciendo el ceño. Aunque una parte de él ya había aceptado la verdad, la idea todavía era absurda. ¿El primer y el segundo Hokage resucitados? ¿Qué clase de técnica prohibida podría lograr tal cosa? El tono de Chilló era solemne cuando respondió. No hay ningún error. Tanto sus apariencias como sus firmas de chakra coinciden con las de los dos Hokages del pasado de Konoha. Hizo una pausa y luego añadió con gravedad. Si no me equivoco, este debe ser el jutsu de reanimación, Edo Tensei, creado por el propio segundo Hokage. ¿El jutsu de reanimación?, repitió Rasa con incredulidad. ¿Estás diciendo que el segundo Hokage ahora es víctima de su propia técnica? Chilló asintió. Solo había oído hablar de este jutsu y nunca imaginé que lo vería usado así. Pero sí, creo que es exactamente lo que estamos presenciando. Rasa apretó los puños mientras sus pensamientos corrían. El cuarto Kazekage. Así que Tsunagakure ya ha llegado a su cuarta generación. La voz del primer Hokage era cálida, su tono lleno de admiración. Impresionante. Eres joven y tienes un gran potencial. Ante el elogio inesperado, Rasa se quedó momentáneamente sin palabras. Tardó un instante en recomponerse antes de responder. Es un honor para Tsunagakure conocer a los legendarios primer y segundo Hokages, dijo Rasa con cautela. Sin embargo, ustedes no son de esta época. ¿Por qué están aquí? El segundo Hokage, de pie con los brazos cruzados, respondió fríamente. Ya sabes por qué estamos aquí. Aunque su tono era tranquilo, tenía un tono innegable. Si bien desconocemos todos los detalles del ataque de las cuatro grandes naciones a Konoha, continuó Tobirama, es evidente que fuimos convocados para resolver esta crisis. Y eso es precisamente lo que pretendemos hacer. Tobirama tiene razón, dijo Hashirama, asintiendo. Su expresión se suavizó al hablar, con una sinceridad evidente. Puede que ya no pertenezcamos a este mundo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo Konoha es destruida. El tono del primer Hokage se hizo más firme mientras continuaba. Entonces, por el bien de sus ninjas, les sugiero que se retiren. El significado detrás de sus palabras era claro. Mientras estuvieran presentes, Rasa y sus fuerzas no tenían ninguna posibilidad de victoria. Y para evitar un derramamiento de sangre innecesario, la retirada era la única opción sensata. Al escuchar las palabras de Hashirama, tanto Rasa como Chilló se quedaron en silencio, perdidos en sus pensamientos. Si cualquier otra persona hubiera hecho una exigencia semejante, habría sido ridículo. Tsunagakure era una gran aldea ninja. ¿Cómo podrían retirarse solo porque alguien se lo ordenó? Sería humillante. Pero no se trataba de cualquiera. Este era el primer Hokage, conocido como el dios Shinobi. Su reputación no se basaba en exageraciones. Si estos dos Hokages realmente conservaron el poder que tenían en vida, entonces no había duda de que las fuerzas de Suna no tendrían ninguna oportunidad.
Tanto Rasa como Chi y yo sabían que esto era cierto. Si continuaban luchando, el único resultado sería más bajas innecesarias. Pero retirarse tan fácilmente también tendría consecuencias. Para Rasa, no era una cuestión de orgullo personal. Era una cuestión de percepción. Si él, como el recién nombrado Kazekage, decidiera retirarse, ¿cómo lo verían sus subordinados? ¿Pensarían que era débil? ¿Cobarde? ¿Intimidado por los fantasmas del pasado de Konoha? Atrapado en este dilema, Rasa finalmente habló, con tono cauteloso. Yo, Rasa, los respeto mucho a ambos como estimados predecesores del mundo ninja, ¿pero? Preguntó Hashirama, con expresión aún amable pero firme. ¿Necesitas una razón para retirarte? Tobirama, con la paciencia agotada, dio un paso al frente. ¿Una razón para retirarse? Repitió con frialdad. Es bastante fácil de conseguir. Fijando su mirada aguda en Rasa, Tobirama continuó. Ya que eres el Kazekage, la gente que has traído aquí debe estar entre los mejores de Sunagakure. Resolvamos esto con una batalla. Señaló a los ninjas de la arena reunidos. Todos pueden venir a la vez. Si pierden, esa es su razón para retirarse. Las palabras de Tobirama fueron pronunciadas con tranquila confianza, pero su intención era inconfundible. Habiendo percibido el chakra de los ninjas de la arena antes, sabía que su fuerza era considerable. Pero por muy fuertes que fueran, no podían compararse con él y su hermano. Para Tobirama, luchar era la forma más sencilla y efectiva de resolver las cosas. Rasa entrecerró los ojos mientras sopesaba sus opciones. No hay necesidad de que luchemos todos a la vez. Hagamos de esto una batalla 1 contra 1. No tiene sentido sacrificar a mis subordinados innecesariamente. ¿Ah, sí? Dijo Hashirama sonriendo. Una decisión noble. Entonces déjame, no tienes por qué involucrarte, hermano, interrumpió Tobirama con tono firme. Esta es una batalla 1 contra 1. Déjamelo a mí. El segundo Hokage, Senju Tobirama, se preparó para enfrentar al cuarto Kazekage, Rasa, en la frontera del país de los ríos. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, en el campamento de los ninjas de Kumo, un ninja de Kumo asignado a tareas de guardia patrullaba bajo el sol abrasador, escaneando el área en busca de cualquier señal de movimiento. En este punto de la guerra, la retirada era impensable. A menos que ocurriera algo verdaderamente catastrófico, la lucha continuaría. Toca, toca. El sonido de piedras sueltas al ser movidas llamó la atención del ninja. ¿Quién anda ahí? Gritó con fuerza, rompiendo el silencio con su voz. Como guardia de élite, naturalmente estaba en máxima alerta. Pero al ver que nadie respondía, frunció el ceño. ¿Estoy demasiado nervioso? No, fuiste demasiado descuidado. La voz repentina lo sobresaltó y antes de que pudiera reaccionar, apareció una figura, un rostro cubierto de vendas. ¡Ah! El guardia intentó gritar, pero antes de que pudiera hacerlo, le taparon la boca y le rompieron el cuello en un instante. La figura, el segundo Tsuchikage, miró hacia el campamento distante con los ojos entrecerrados. Este debe ser el lugar. Con esto, formó una serie de sellos con las manos y presionó sus palmas contra el suelo. Jutsu de invocación. Capítulo 287. ¿Ah? ¿Lo encontraste tan rápido? Orochimaru, lejos, en el país del fuego, sonrió con sorna mientras reflexionaba. Parece que el campo de batalla del lado de Kumo Ninja está a punto de concluir. La fuerza de un Kage era innegable. Después de todo, el título de Kage no se otorgaba a la ligera, estaba reservado para los más fuertes de una importante aldea ninja. Y el segundo Tsuchikage, M, no fue una excepción. Sus habilidades eran especialmente únicas. Más allá del conocido liberación de polvo, M poseía una percepción extraordinaria y una técnica de sigilo incomparable. Cobertura desconcertante sin polvo. Esta técnica lo hizo invisible, no solo a simple vista sino también a los sensores de chakra, haciéndolo casi indetectable. Fue esta habilidad la que le valió el título de la no persona. Usar a M para infiltrarse y desmantelar la retaguardia enemiga fue la opción más lógica. Su invisibilidad, combinada con las propiedades únicas del cuerpo reanimado, lo convertían en una fuerza letal. ¡Bum! 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 Más ataúdes surgieron del suelo y sus tapas se deslizaron con un crujido siniestro. Esta vez, todas las figuras reanimadas eran ninjas de Iwa. Cuando M dio la señal, el ejército de ninjas de Iwa comenzó su ataque al campamento de Kumo. Aunque los ninjas reanimados de Iwa estaban siendo controlados, muchos de ellos albergaban profundos rencores contra la aldea de la nube.
Entonces, incluso sin las órdenes directas de Orochimaru, su voluntad de enfrentarse a los ninjas de Kumo era evidente. Ataque enemigo. El grito de advertencia resonó en todo el campamento cuando el primer ninja de Kumo avistó al ejército que avanzaba. Inmediatamente, los ninjas de Kumo tomaron sus armas y salieron corriendo de sus tiendas, solo para ser recibidos por la vista de innumerables ninjas de Iwa esparcidos por el horizonte. ¿Cómo es esto posible? ¿Es esto algún tipo de broma? ¿Por qué hay tantos ninjas Iwa aquí? Maldita sea, los ninjas de Kumo estaban desconcertados, incapaces de comprender cómo una fuerza tan masiva de ninjas de Iwa había aparecido sin previo aviso. Morir. /oblicua. La espada de un ninja de Kumo atravesó a un ninja de Iwa, cortándolo limpiamente por la mitad. Pero en lugar de colapsar, el cuerpo del ninja reanimado comenzó a reformarse casi instantáneamente, y las piezas cortadas volvieron a su lugar. Los ninjas de Kumo rápidamente se dieron cuenta de la inutilidad de sus ataques. La única forma de derrotar a estos cadáveres reanimados era mediante técnicas de sellado. Desafortunadamente, cuando se trataba de sellar jutsu, Kumo estaba lejos de ser competente. En el mundo ninja, el clan Uzumaki y Konoha eran considerados los maestros de las técnicas de sellado, seguidos por Tsunagakure. Si bien la experiencia de Suna provenía de su investigación sobre bestias con cola, comenzando con los experimentos del segundo Kazekage, sus técnicas de sellado aún eran muy superiores a las de Kumo. Pero Kumo, una aldea conocida más por sus técnicas secretas únicas que por su jutsu de sellado, estaba mal equipada para manejar un ejército de ninjas reanimados. Para colmo, los ninjas de Kumo solo habían recibido información sobre las fuerzas reanimadas hacía 2 días. No era tiempo suficiente para desarrollar una contraestrategia eficaz. Y ahora, se enfrentaban a un ejército de 400 a 500 ninjas Iwa, casi idénticos en tamaño al ejército ninja Suna reanimado. Entre las dos fuerzas, Orochimaru había logrado reunir casi 1000 soldados no muertos. La escala de este ejército no fue una coincidencia. A Orochimaru le había llevado medio mes profanar las tumbas de 2 aldeas hasta este punto. Sin embargo, la parte que llevó más tiempo fue encontrar sacrificios adecuados. La mayoría de los sacrificios eran prisioneros condenados a muerte de varios países o ninjas enemigos que se habían atrevido a atacar a Orochimaru durante sus viajes. Cada vez que pasaba por una prisión mientras investigaba el Edo Tensei o experimentaba con células de daimyos de naciones más pequeñas, Orochimaru reclutaba más sacrificios. Después de meses de meticulosa preparación, el ejército de casi 1000 muertos vivientes finalmente se había completado. No te metas en estas cosas. Maldita sea, no se pueden matar. Señor Raikage. Un ninja de Kumo en pánico corrió hacia el tercer Raikage, que acababa de salir de su tienda. La aguda mirada del Raikage escudriñó el caos mientras observaba a sus hombres luchar contra los ninjas reanimados de Iwa. Frunció el ceño profundamente. ¿Cómo llegaron aquí estos ninjas no muertos? Preguntó. No lo sé, señor. No hemos recibido ninguna información sobre esto desde el frente. Reúnan a los hombres y retírense, ordenó el Raikage. Déjenmelo a mí. Pero, señor Raikage, sin discusión. Interrumpió el Raikage. Por lo que he visto, estas criaturas solo pueden detenerse con técnicas de sellado. Y con nuestros recursos actuales, Raikage-sama, tenga cuidado. Nani. Antes de que el Raikage pudiera terminar de hablar, sus agudos instintos le advirtieron del peligro inminente. Levantó la vista, entrecerrando los ojos. Flotando muy por encima de él había una figura envuelta en vendas. El segundo Tsuchikage. Con sus manos juntas, comenzó a condensar energía en una construcción brillante en forma de cono. Zumbido. Liberación de polvo. Desprendimiento de la técnica del mundo primitivo. El rayo de energía destructivo se disparó hacia el tercer Raikage con una velocidad y fuerza devastadoras. Auge. La explosión resultante destruyó la tienda junto al Raikage, enviando escombros y humo en todas direcciones. Donde golpeó la liberación de polvo, todo quedó reducido a polvo, dejando atrás solo vacío. En medio del humo que se arremolinaba, flotaba en el aire, con sus sentidos alertas. Todavía podía sentir el poderoso chakra del tercer Raikage. Como era de esperar del hombre al que llaman Kage, murmuró reacción rápida, el tercer Raikage emergió del polvo, su mirada penetrante fijada en la figura en el aire. ¿Quién eres? ¿El segundo Tsuchikage? Preguntó con voz firme a pesar de la situación. No respondió, observando en silencio al Kage que estaba abajo.
En otra parte, Orochimaru continuó monitoreando la situación de forma remota, reconstruyendo lo que estaba sucediendo. El tercer Kazekage lidera las fuerzas Suna en un asalto frontal, mientras el segundo Tsuchikage ataca la retaguardia con los ninjas Iwa reanimados. Orochimaru rió suavemente. Es una estrategia sólida, pero si el primer golpe no tiene éxito, el resultado de una batalla entre dos oponentes de nivel Kage se vuelve mucho más incierto. Para Orochimaru, estos detalles ya no tenían importancia significativa. La victoria vendría de cortar la cabeza de la serpiente. Mientras el tercer Raikage fuera eliminado, las fuerzas de Kumo se desmoronarían. Kushina. Llamó Orochimaru. Sí, señor. ¿Tiene hambre otra vez? Preguntó Kushina con una sonrisa. Orochimaru la miró fijamente, sin palabras por un momento. Te digo que voy a salir, no a pedir comida. ¿Te vas? ¿A dónde? No tienes que preocuparte por eso, respondió Orochimaru con voz fría. Pero mientras no esté, quédate aquí. No vayas a ningún lado. Si lo haces, hizo una pausa y sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Mataré a Namikaze Minato. ¿Eh? ¿Por qué matarías a Minato solo porque me escapé? Exclamó Kushina, con el rostro lleno de confusión. Al darse cuenta de lo absurda que sonaba su amenaza, Orochimaru la ignoró. Fue mi error, dijo con desdén. Recuerda, si regreso y no estás aquí, habrá consecuencias. Entiendo. Respondió Kushina, asintiendo rápidamente. Regresaré antes de que oscurezca, añadió Orochimaru mientras sacaba un kunai del dios del trueno volador y lo incrustaba en la pared de madera. Con eso, desapareció en un instante. Capítulo 288. Peón contra soldado, soldado contra general. Un individuo fuerte debe actuar con la conciencia de su poder. Ya sea en pequeñas escaramuzas o en guerras a gran escala, un verdadero guerrero busca un oponente de igual calibre. ¿Acosar a los débiles? Eso es solo una pérdida de tiempo y no tiene ningún impacto en la batalla general. Así, el objetivo de Orochimaru estaba claro desde el principio: derrotar al tercer Raikage. El plan era simple: usar el segundo Tsuchikage para localizar al tercer Raikage y luego lanzar un ataque sorpresa. Una vez eliminado el tercer Raikage, las fuerzas ninja Kumo naturalmente perderían la moral y se retirarían. Esta estrategia, capturar al líder para desmantelar el ejército, había demostrado ser efectiva desde la antigüedad hasta el presente. En la guerra moderna, se le llamaba operación de decapitación. Pero independientemente del período de tiempo o del mundo, esta táctica era notoriamente difícil de ejecutar. Tomemos el mundo ninja, por ejemplo. Todos los ninjas poseen habilidades de sigilo en cierta medida, y muchos poseen fuertes capacidades sensoriales. Las posibilidades de infiltrarse con éxito y eliminar a un Kage eran escasas. Además, los propios oponentes de nivel Kage eran inmensamente poderosos. Si se enviaban muy pocos atacantes, no tendrían ninguna oportunidad contra los Kage. Si se enviaban demasiados, el grupo grande sería fácilmente detectado, arruinando el factor sorpresa. Era un equilibrio delicado y las probabilidades rara vez eran favorables. Sin embargo, la combinación de Orochimaru de la cubierta desconcertante sin polvo del segundo Tsuchikage y sus propias técnicas de invocación única salvaron esas brechas perfectamente. El plan era perfecto. Con el sigilo inigualable de M y las fuerzas reanimadas de Orochimaru, la infiltración era sencilla y siempre había refuerzos listos. Aún así, Orochimaru no dejó nada al azar. Colocó kunai del dios del trueno volador sobre 4 soldados reanimados clave que había invocado. Esto le permitió brindar apoyo inmediato si el tercer Raikage resultaba difícil de derrotar rápidamente. Los 4 kunai crearon una línea casi recta a través del campo de batalla, asegurando que Orochimaru pudiera llegar a la Tierra del Rayo en cuestión de momentos. Cuando Orochimaru comenzó a dirigirse hacia la Tierra del Rayo, la batalla entre el segundo Hokage, Senju Tobirama, y el cuarto Kazekage, Rasa, estaba llegando a su conclusión. Liberación de agua. Gran ola de agua explosiva. Lanzamiento de imán. Entierro de polvo de oro. Auge. En el terreno desértico, una enorme ola de agua se abalanzó sobre él, chocando de frente con una oleada de arena dorada. El impacto provocó un rugido ensordecedor mientras el vapor se elevaba silbando por el aire, envolviendo el campo de batalla en una espesa niebla. La escala de su ninjutsu fue nada menos que catastrófica y provocó asombro en todos los que los observaban. A medida que el agua retrocedió, el polvo de oro la absorbió, volviéndose pesado y lento. Zumbido. De entre la niebla, la figura de Tobirama salió disparada hacia adelante a una velocidad cegadora,
cerrando la distancia entre él y Rasa en un instante. Una patada rápida apuntó a Rasa, quien respondió agitando su mano, invocando el polvo dorado para formar un escudo. Pero el polvo de oro empapado era mucho más pesado que antes, lo que ralentizaba significativamente sus movimientos. Auge. Incapaz de reaccionar a tiempo, Rasa cruzó los brazos en posición defensiva, pero la fuerza de la patada de Tobirama lo envió volando. Tobirama no perdió tiempo y aprovechó su impulso. Antes de que Rasa pudiera siquiera tocar el suelo, Tobirama lanzó un kunai y desapareció. Técnica del dios del trueno volador. Al reaparecer junto al Kazekage en el aire, Tobirama desató una ráfaga de puñetazos y patadas. Rasa intentó bloquear, pero la velocidad y precisión superiores de Tobirama lo abrumaron. Liberación de agua. Ola que choca con el agua. Después de asestar varios golpes decisivos, Tobirama pasó sin problemas al ninjutsu. Una lluvia de balas de agua, que recordaban al jutsu de la flor de fénix pero más grandes y densas, cayeron sobre Rasa. El polvo de oro, aunque potente, seguía estando compuesto principalmente de arena. Al absorberse, se volvió lento e ineficaz. No hay escapatoria de esto, declaró Tobirama fríamente. ¡Bang! 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 Las balas de agua alcanzaron a Rasa repetidamente, impactándole el pecho, el abdomen y los brazos. Señor Kazekage. Maestro Rasa. Los ninjas de arena gritaron alarmados, pero antes de que pudieran intervenir, Tobirama apareció directamente frente a Rasa. Un kunai fue presionado contra el cuello de Rasa. Los ninjas de arena que los rodeaban se congelaron, sin atreverse a moverse. Has perdido, afirmó Tobirama con una voz carente de emoción. La batalla había terminado casi tan rápido como comenzó. La liberación magnética de Rasa era poderosa, y las técnicas de liberación de agua de Tobirama eran igualmente devastadoras. En términos de habilidades brutas, era difícil decir quién tenía la ventaja. El campo de batalla ubicado en el desierto en la frontera de la Tierra del Viento favoreció a Rasa, proporcionándole una gran cantidad de polvo de oro para manipular. Sin embargo, la maestría de Tobirama en la liberación de agua era extraordinaria. Incluso en el desierto, podía invocar grandes cantidades de agua, aprovechando el terreno a su favor. Fue esta habilidad incomparable la que finalmente condujo a la derrota de Rasa. Realmente eres el ninja más rápido de tu tiempo, jadeó Rasa, agarrándose el pecho mientras luchaba por recuperar el aliento. Tu velocidad es abrumadora, y tu elemento agua, usarla con tanta fuerza en el desierto. Tobirama no respondió al cumplido. En cambio, envainó su kunai y se dio la vuelta para marcharse. Como acordamos, retírate, dijo secamente. Rasa hizo una mueca, pero no discutió. Sabía que continuar la lucha sería inútil y solo causaría más bajas. Con un suspiro de resignación, levantó la mano y dio la orden. Todas las unidades, retírense. Los ninjas de arena dudaron pero finalmente obedecieron. Habían presenciado la pelea de primera mano. Rasa era el más fuerte de ellos, capaz de manejar jutsus de gran escala con facilidad. Si ni siquiera él podía enfrentarse al segundo Hokage, ¿qué esperanza les quedaba al resto? Continuar la batalla no sería nada menos que un suicidio. Mientras los ninjas de la arena iniciaban su retirada, Rasa echó un último vistazo al campo de batalla. La arena, antes seca, ahora estaba inundada a kilómetros de distancia, brillando con rastros de polvo dorado. Aunque soy reacio, murmuró Rasa para sí mismo, cumpliré el acuerdo. Mientras tanto, Tobirama regresó a donde lo esperaba su hermano mayor, el primer Hokage. Aunque son fuertes, dijo Tobirama, mirando a los ninjas de arena que se retiraban, mis habilidades contrarrestan las suyas. Seguir luchando habría sido un desperdicio de vidas. Hashirama asintió, con su habitual calidez. Lo hiciste bien, Tobirama. Pasemos al siguiente punto e intentemos evitar más bajas. Juntos, los dos Hokages se prepararon para trasladarse a otros puntos críticos a lo largo de la línea defensiva, con el objetivo de ayudar a las fuerzas de Konoha donde fuera necesario. Sus acciones no habían pasado desapercibidas. A estas alturas, la noticia de la resurrección del primer y segundo Hokages se estaba extendiendo entre las fuerzas de Konoha. En el campo de batalla, los ninjas de ambos bandos miraron en estado de shock a las dos figuras legendarias. ¿Tú eres el primer Hokage? ¿Y el segundo Hokage? La mera presencia de los dos hombres dejó a todos atónitos, con la incredulidad grabada en sus rostros. Capítulo 289. Hermano. Quédate conmigo. En el denso bosque de la Tierra de los Ríos, 5 o 6 cuerpos yacían esparcidos en el suelo, sin vida. Entre ellos, un joven apenas se aferraba a la vida.
Estaba cubierto de sangre, con el cuerpo plagado de puñaladas. Estaba tan gravemente herido que parecía no tener ninguna posibilidad de sobrevivir. Tsunade, vestida con su atuendo de batalla, estaba trabajando incansablemente, su chakra se vertía en el joven mientras intentaba curarlo. Este hombre no era solo un ninja de Konoha, era su hermano menor, Nawaki. Hermana, la voz de Nawaki era débil, la sangre goteaba de las comisuras de su boca. No, dejes de desperdiciar tu chakra, ya estoy, tos. Deja de hablar. Para allá. Gritó Tsunade, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sus manos brillaban con el tenue verde del ninjutsu médico. Ella se negó a darse por vencida. El destino puede ser tan cruel e irónico. Nawaki, quien originalmente estaba destinado a morir en los primeros días de la Segunda Guerra Shinobi, había logrado sobrevivir gracias a la intervención de Orochimaru. Pero ahora, en la Tercera Guerra Shinobi, el destino parecía repetirse. Incluso después de convertirse en un Jonin, Nawaki había caído en batalla en las líneas del frente de los ninja de arena. Y las circunstancias de su muerte fueron inquietantemente similares a lo que se había escrito en la historia. Durante la Segunda Guerra Shinobi, Nawaki fue víctima de una trampa explosiva de un ninja de Iwa, lo que dejó su cuerpo hecho pedazos. Esta vez, fue una emboscada de un ninja de la arena. Tras caer en una trampa, fue abatido en un brutal asalto. Zumbido. De repente, dos figuras aterrizaron en el suelo cerca. El ninja de Konoha que estaba junto a Tsunade inmediatamente sacó su espada, listo para defenderla. Pero cuando vio claramente las dos figuras, su expresión se congeló en estado de shock. ¿Estás, Tsunade? No esperaba verte aquí, HM. ¿Qué pasó? Los dos recién llegados se congelaron cuando su mirada se posó en Nawaki, que se encontraba gravemente herido. Nawaki, es él. Mientras tanto, en la cima de una montaña en el país del rayo, Orochimaru, que había estado observando el campo de batalla a través del cuerpo invocado del segundo Hokage, de repente se puso rígido. Nawaki, todavía estaba muerto. A pesar de todo, su vida había llegado al mismo final trágico. ¿Cómo pudo pasar esto? Murmuró Orochimaru, entrecerrando los ojos con incredulidad. Se puede cambiar el curso del destino, pero no el resultado final de la vida y la muerte. Dejó escapar un suspiro, presionando dos dedos contra su sien. Justo lo que necesitaba, otro dolor de cabeza. Pero no había tiempo para pensar en eso. Orochimaru volvió a concentrarse en el valle, donde el tercer Raikage seguía luchando. Aunque las fuerzas reanimadas lideradas por el segundo Tsuchikage solo sumaban entre 400 y 500 hombres, su inmortalidad les otorgaba una ventaja significativa en el campo de batalla. El tercer Raikage era un oponente formidable. Su fuerza bruta y resiliencia le permitieron mantenerse firme contra M y los ninjas reanimados. Pero las batallas de nivel Kage siempre eran prolongadas. El gran poder de los combatientes hizo difícil determinar un vencedor en poco tiempo. En el combate cuerpo a cuerpo, el segundo Tsuchikage claramente no era rival para el tercer Raikage. Pero M tenía la ventaja del vuelo y del ninjutsu devastador, lo que resultó en una batalla prolongada y muy igualada. En un enfrentamiento entre Kage, los ninjas ordinarios no tienen cabida, murmuró Orochimaru para sí mismo, observando desde la montaña. Levantando las manos, formó una serie de sellos manuales. Los ninjas de Iwa reanimados que estaban abajo parecieron sentir la orden y comenzaron a reposicionarse, ahuyentando a las fuerzas de Kumo del campo de batalla. Pronto, el tercer Raikage se encontró aislado, separado de sus aliados. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa satisfecha. Cuando aparecieron marcas de color verde claro alrededor de las esquinas de sus ojos, Orochimaru completó rápidamente otra secuencia de sellos manuales. Jutsu de invocación. Estallido. En una nube de humo blanco, tres elegantes figuras vestidas con túnicas blancas aparecieron ante Orochimaru. ¿Orochimaru? Nos convoca a los tres a la vez, ¿qué pasa? ¿Necesitas nuestra ayuda con alguien a quien ni siquiera tú puedes controlar? Si esto es una falsa alarma, lo pagarás, dijo una de las figuras con una sonrisa maliciosa. Las tres figuras eran sin lugar a dudas las tres grandes serpientes de la cueva Richi, Tajitsuhime, Tagorihime y Ichikishima-hime. Al escuchar sus burlas, Orochimaru sonrió pero no perdió tiempo en señalar hacia el campamento de Kumo en la distancia. Necesito ocuparme del hombre de ahí abajo antes de que lleguen los refuerzos enemigos. ¿El que está en la tierra o el que está en el cielo? El que está en el suelo, respondió Orochimaru con voz tranquila pero deliberada. Tajitsuhime miró al tercer Raikage, cuyo cuerpo estaba rodeado por un chakra de relámpago crepitante.
Esto podría ser un poco complicado, comentó entrecerrando los ojos. Sí, añadió Tagorime. No somos especialmente efectivos contra este tipo de oponente. Creo que deberías invocar a Manda en su lugar, sugirió Ichikishima Hime, sonriendo con picardía. No lo entiendes, intervino Orochimaru, con su voz ronca interrumpiendo la charla. Puedo encargarme de él yo solo. Te invoqué para asegurarme de que nadie más viera esto. Ah, ya veo, dijo Tagorime, con una sonrisa aún más amplia. ¿Quieres que creemos una barrera para ocultar tu lucha, verdad? Exactamente, confirmó Orochimaru. Déjelo en nuestras manos, dijo Tajitsuhime con confianza. Ichikishima Hime se acercó a Orochimaru, y su sonrisa traviesa se profundizó al apretarse contra él. Cuando esto termine, tendrás que pasar un tiempo con nosotros, Orochimaru respondió con una sonrisa divertida y siniestra. Si prometen no volver a sus formas originales, quizá lo considere. Ah, ¿sí? ¿Hablas en serio? De nada. TCH, lo sabía, hizo pucheros Ichikishima Hime, pero rápidamente dio un paso atrás. Bueno, ya basta de coqueteos, espetó Tagorime. A trabajar. Con eso, las tres serpientes desaparecieron en el aire, sus formas se desvanecieron en la invisibilidad mientras comenzaban su tarea. Debajo del valle, el tercer Raikage estaba enfrascado en una batalla con el segundo Tsuchikage. Segundo Tsuchikage. Bramó el Raikage, con relámpagos alrededor de su cuerpo. Si seguimos así, ninguno de los dos logrará nada. Desde arriba, M respondió con calma, su voz se oyó por encima del caos. Me temo que mi misión es mantenerte ocupado, Raikage. ¿Misión? El Raikage frunció el ceño. ¿Quién te encomendó esta misión? Esa es una pregunta que no necesitas responder, respondió M crípticamente. En ese momento, el entorno circundante cambió. El campo de batalla pareció transformarse, y los dos combatientes se encontraban ahora en una vasta arena cerrada. Una densa neblina los rodeaba, oscureciendo por completo el mundo exterior. ¿Esto es una ilusión? No, la aguda mirada del tercer Raikage recorrió la arena, con evidente confusión. ¿Qué sucede? Antes de que pudiera reconstruirlo, una voz familiar resonó desde el borde de la arena. Segundo Tsuchikage, por favor, hazte a un lado. El tercer Raikage está bajo mi control. Los ojos del Raikage se abrieron cuando Orochimaru apareció ante sus ojos. ¿Orochimaru? ¿Qué haces aquí? Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 290. La arena se extendía interminablemente, envuelta en una niebla densa y antinatural. Aunque la tarde había sido brillante y soleada, la niebla ennegrecida que ahora cubría el área proyectaba una oscuridad opresiva sobre el campo de batalla. Esta no era la típica niebla de los ninjas de Kirigakure. Era algo mucho más siniestro. La niebla no solo era densa, sino que parecía viva, palpitando con un tono oscuro y misterioso. En el centro de este espacio siniestro se encontraban tres figuras. El tercer Raikage, el segundo Tsuchikage y Orochimaru. Bajo el control de Orochimaru, el segundo Tsuchikage fue trasladado al borde de la arena, dejando a Orochimaru y al tercer Raikage enfrentándose uno contra el otro. Los agudos ojos del tercer Raikage se entrecerraron al observar la repentina aparición de Orochimaru. Este hombre había estado fuera de la vista durante años, desapareciendo del radar de las 5 grandes aldeas ninja después de la batalla en la Tierra de las Heladas. Y sin embargo, cuando el Raikage pensó en ello, todo empezó a tener sentido. Los ninjas no muertos que luchan por Konoha, ¿quién más que Orochimaru podría haber sido responsable de una técnica tan grotesca? Orochimaru, retumbó el tercer Raikage, con su voz profunda resonando en la niebla. Así que nunca desertaste de Konoha. Debí haberlo sabido. Tú eres quien está detrás de estos cadáveres reanimados, ¿verdad? El Raikage no prestó mucha atención al extraño entorno que lo rodeaba. La niebla, la arena, eran irrelevantes. Lo único que importaba era la batalla que se avecinaba. Orochimaru respondió a la intensa mirada del Raikage con una expresión tranquila, casi desdeñosa. Piensa lo que quieras, dijo Orochimaru con frialdad. Pero hoy, Raikage, morirás. Ya sea por viejos rencores, para cambiar el rumbo de esta guerra o para asegurar mis planes para el futuro, tu muerte es inevitable. ¿Planes para el futuro? Preguntó el Raikage, frunciendo el ceño. ¿Qué tramas? Lo siento, respondió Orochimaru con una sonrisa burlona. No es algo que necesites saber. Sus ojos dorados, ahora teñidos de un tenue tono carmesí, escudriñaron el brumoso campo de batalla. La niebla no era una niebla común, sino producto del arte sabio de la cueva Richi.
A diferencia del genjutsu estándar, esta ilusión no atacaba a las personas, sino al terreno mismo. Deformaba el entorno, distorsionando la percepción e inutilizando incluso las técnicas sensoriales más avanzadas. Incluso el Byakugan solo podía ver una vasta extensión de color blanco cuando miraba hacia esta arena. El dominio de Orochimaru sobre técnicas como la reencarnación inorgánica, que le permitía animar y controlar el propio terreno, combinaba perfectamente con la niebla mística. En este espacio, el campo de batalla estaba bajo su mando. El tercer Raikage respiró hondo y entrecerró aún más los ojos. Entonces, no saldré vivo de aquí. Exactamente, respondió Orochimaru. ¿Tienes alguna última palabra? Solo una cosa, la voz del Raikage se suavizó, aunque su determinación se mantuvo firme. Perdona a los niños de mi aldea. ¿Tu hijo? Preguntó Orochimaru, inclinando la cabeza. No. Son todos los niños de la aldea de las nubes. Son todos mi familia. Orochimaru rió entre dientes, con un destello de diversión en los ojos. ¡Qué noble! El sentido de responsabilidad del Kage es realmente único. Bueno, entonces te prometo esto. Mientras ninguno de ellos busque su propia muerte, los dejaré en paz. Los puños del Raikage se apretaron. Gracias. Auge. La atmósfera se transformó cuando un rayo se extendió alrededor del cuerpo del Raikage, crepitando violentamente y desgarrando el suelo bajo sus pies. La fuerza de su chakra era abrumadora, provocando que la tierra temblara y se partiera. Orochimaru, dijo el Raikage con una voz llena de determinación. Desde la batalla en el país de la escarcha, he estado esperando la oportunidad de volver a luchar contra ti. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa maliciosa. Sus pupilas doradas se oscurecieron aún más, adquiriendo un brillo escarlata. Y he admirado tu fuerza, Raikage. Pero hoy somos enemigos. No esperes que me contenga. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Orochimaru levantó las manos y su chakra cobró vida. Auge. El suelo a su alrededor se agrietó y se derrumbó bajo la presión de su aura, igualando la intensidad del chakra del tercer Raikage. Al ver esto, incluso el usualmente sereno segundo Tsuchikage parado en el borde de la arena no pudo ocultar su asombro. Este nivel de poder, Orochimaru, murmuró M, con un destello de incredulidad en su rostro sin ojos. El Raikage ya había activado su legendaria armadura de liberación de rayo, una técnica que lo hacía casi invencible. Pero aún así, el chakra de Orochimaru rivalizaba con el suyo. Pensé que solo era un conspirador, escudándose en técnicas de reanimación, pensó M, pero pensar que su poder puro podría igualar al del Raikage, mientras M procesaba esta revelación, comenzó la batalla. Orochimaru agitó sus manos, liberando ondas de chakra que se extendieron por el campo de batalla, distorsionando el aire. El Raikage, ahora convertido en un rayo, desapareció de la vista. Mientras tanto, en otra parte del campo de batalla, ¿qué? El segundo Tsuchikage y un grupo de ninjas de Iwa se han infiltrado en nuestro territorio. La voz del cuarto Raikage resonó al recibir el informe. Estaba ocupado coordinando escuadrones de sellado para manejar a las fuerzas reanimadas, pero esta noticia le llenó de ira. Maldita sea. Konoha siempre presume de paz, pero están desarrollando en secreto técnicas tan viles. Bagaya no. Konoha no. La voz del Jinchuriki de 8 colas, Killer B, resonó mientras se acercaba, su tono tenía su característica cadencia de rap malo. Usan a los muertos para luchar. No han perdido tropas, su plan es sólido. Sabes que es una pelea, ¿verdad, hermano? Los ojos del cuarto Raikage se entrecerraron mientras murmuraba. Tengo un mal presentimiento sobre esto, un mal presentimiento, hermano. Sí, yo también, las rimas de B flaquearon, su tono despreocupado se transformó en preocupación al ver la seriedad en el rostro de su hermano. Abeja, ven conmigo. Nos dirigimos a la posición de papá. Padre. ¿Por qué? El tercer Raikage está en primera línea, y con esta noticia, el cuarto Raikage apretó los puños. Podrían tenerlo en la mira. Antes de que B pudiera preguntar más, el cuarto Raikage despegó a toda velocidad, dejando a B corriendo para seguirlo. De vuelta en la arena, la batalla entre Orochimaru y el tercer Raikage continuaba. El suelo estaba irreconocible, agrietado, destrozado y cubierto de kunais del dios del trueno volador. La arena era un páramo caótico. Zumbido. Una figura envuelta en chakra del rayo se lanzó a través del campo de batalla, la fuerza de sus movimientos provocó ondas de choque que dividieron la tierra. Al mismo tiempo, Orochimaru reapareció en uno de sus kunai marcados, sus movimientos calculados y precisos.
Tu velocidad es formidable, reflexionó Orochimaru, con sus ojos escarlata fijos en el Raikage. Pero una vez que descifre tus patrones de ataque, se acabó. La voz del Raikage resonó con fuerza. Descifra todo lo que quieras. Aún así no podrás detener esto. Ella Trust. Golpe con 4 dedos. El tercer Raikage apareció ante Orochimaru al instante, con sus 4 dedos brillando con chakra letal. El poder abrumador de su técnica, capaz de atravesar cualquier objeto, se dirigía directamente al rostro de Orochimaru.